Hola a todos, bienvenidos a Conservamos. Mi nombre es Omar y en este video estaremos hablando sobre la obra de Søren Kierkegaard, El concepto de la angustia. En este video estamos en el sexto episodio que corresponde a la quinta sección del primer capítulo, que se titula La angustia como supuesto del pecado original y como medio de su esclarecimiento, precisamente retrocediendo en la dirección de su origen. La sección que corresponde a las páginas 42 a 45 se titula El concepto de la angustia. Si a este punto no estás al tanto, te invito a que busques en nuestro canal el playlist que corresponde a esta obra. En la descripción de todos estos videos también encontrarás el archivo PDF enlazado por si gustas hacer la lectura con nosotros. Antes de todo, debemos de no olvidar que este primer capítulo ha tomado como su fin aclarar los principios de la angustia como presupuesto del pecado original. Esto, en otras palabras, quiere decir que hemos visto cómo la angustia se presenta en el primer hombre. Nos hemos enfocado en el tema desde la perspectiva histórica, o como lo dice el título, retrocediendo a su origen. Y quizá esto sea un poco desalentador, el hecho de que hablaremos sobre la angustia por primera vez retrocediendo hacia Adán, como lo dice el título. Les recuerdo que esto no es en vano. Lo que explica Adán explica también al individuo y a toda la posteridad, claro, a cada individuo como tú o yo. Esta es un axioma. Hablando de axiomas, en la sección previa también establecimos que la inocencia es ignorancia. Y en esta primera mención de la angustia, también estaremos aplicando esta y las otras axiomas que ya están establecidas en este capítulo. Otro axioma que recibimos en esta sección, particularmente, nos dice que el hombre es una unión de lo temporal, una unión entre su cuerpo y alma, la soma y la psique, la mente, que existen en un tercero e infinito, o sea, el espíritu. Una unión de lo temporal y lo infinito, así como una disyuntiva entre la necesidad y la libertad. Esto se establece en esta quinta sección. También en esta sección veremos cómo la conciencia de esta unión espiritual del inicio despierta con la angustia. Precisamente por eso se titula esta sección, el concepto de la angustia. Este tercer concepto del espíritu, el cual une el cuerpo y el alma, la soma y el psique, no es uno que está en el individuo como lo está su cuerpo natural. Por eso digo que despierta, por eso y Kierkegaard usa la palabra de dormir o el concepto de estar dormido. Este tercer concepto del espíritu es una conciencia particular, requiere un desarrollo de conocimiento propio, una conciencia de sí mismo que actualiza la potencialidad de ser sí mismo como ser libre y responsable de sus actos y culpas. Este va a ser un tema existencial en el resto de la disciplina de la filosofía existencial. La responsabilidad, la conciencia de sí mismo y la responsabilidad que uno tiene por sus actos y sus culpas. Al establecerse como ser espiritual, el individuo padece de las consecuencias de su conocimiento, es decir, la abolición de su ignorancia, la pérdida de la inocencia y el producto de la culpa que despierta en cada individuo la angustia. En esta sección no veremos esta evolución completamente. Para comenzar con la angustia, Kierkegaard la presenta como el resultado de la inocencia. Esto es algo confuso y él mismo lo llama un misterio. Bueno, entremos a los detalles entonces de esta sección. Él nos dice en la página 42, en la inocencia el hombre no está determinado como espíritu, sino solo anímicamente determinado en unidad inmediata con su naturaleza. Es decir, hablamos aquí de Adán antes de tomar su salto cualitativo.
Y en este caso, nos dice también, el espíritu está entonces en el hombre como soñando. Hay una falta de conciencia en la persona que es inocente, que está ignorante, como lo habíamos establecido en la sección anterior, y hay una falta de conciencia en este estado sonámbulo, ¿verdad? Una falta de espíritu. Pero también en esta ignorancia hay paz y reposo, por la misma razón, porque el espíritu está suspendido o en un estado de dormir, como lo dice el texto. Esto explicaría mucho el dicho conocido común en inglés, ignorance is bliss, o la ignorancia es bendición. Esta bendición es la paz o el estado donde no hay algo contra que luchar. Y Kierkegaard nos dice que es precisamente esta falta de objeto, esta falta de cosa con la cual peleamos, que dirige la mirada de la conciencia de esta persona inocente hacia adentro, hacia sí misma, donde encuentra nada más que la vacía reflexión de su estado de inocencia. Esta reflexión es importante porque nos pregunta luego Kierkegaard, ¿y qué efecto tiene la nada? ¿Qué efecto tiene el ver hacia adentro? Y nos da la respuesta. La nada engendra la angustia. El efecto que esto tiene para el inocente es una angustia irreconocible, porque aquí el espíritu simplemente incita su propia posibilidad, pero desaparece tan pronto como le vas a echar la mano encima, quedando solo una añada que no puede más que angustiar. Leer las palabras que utiliza Kierkegaard aquí no lo creo tan clara, no creo que nos ayude tanto como nos gustaría, pero también ayuda poco mi explicación de todo esto si no os pinto una imagen de lo que aquí está sucediendo. Y esto es lo que yo visualicé al leer estas palabras. Imaginemos, un bebé que se mira en el espejo por primera vez es tentado por el espejo. Puede ver todo su alrededor, pero más que nada es tentado en verse a sí mismo en él. Pero el bebé no tiene noción de quién es. De partida no al principio, ¿verdad? Cuando es su primera experiencia. No tiene noción de quién es ni de cómo se ve. La imagen es una que incita la posibilidad de reconocerse para el bebé. Y esto de repente, cuando está sucediendo de repente, mamá lo quita del espejo justo en el momento que el bebé iba a estirar la mano y despertar su espíritu, o sea, reconocerse a sí mismo en el espejo. Cuando toma esa imagen y la afecta con su tocar. El espejo es una reflexión externa, externa para el bebé, pero de sí mismo, que al mismo tiempo es nada para el bebé. No es nada más que la angustia para el bebé de verse una vez más, la posibilidad de que soy yo en en esa imagen, en ese reflejo. El bebé siempre busca regresar al espejo. Es esta experiencia que determina la angustia como una relación con nada. Y la razón también por la cual Kierkegaard la diferencia esta experiencia de la angustia, lo separa de otras categorías psicológicas como la del miedo u otras similares que siempre tienen un objeto determinado y un objeto ajeno, fuera de mí. Porque el miedo siempre es miedo de algo. Y aquí hablamos de una relación con nada. Porque el bebé que se ve en el espejo, sí, ve algo, pero para el bebé es nada, porque no es él, no sabe qué ve, no entiende qué ve, es nada. Eso termina
Con tiempo eso termina, pero estamos hablando aquí del momento inocente de esta posibilidad. Esta angustia en la inocencia, en sí misma, dice Kierkegaard, no es la culpa. Es más similar a la angustia del niño, como lo mencioné en este ejemplo. Aquí hay una ambigüedad presente que nos indica que es la psicología la que tiene dominio sobre este concepto. Estamos teniendo una experiencia principal de nosotros mismos como seres espirituales, pero estamos hablando de los primeros instantes que aparece esto y los está describiendo Kierkegaard como angustia. La persona inocente no puede perder la inocencia por causa de esta angustia porque esta es una fuerza externa a él. Aún no la reconoce como espíritu. El espíritu aún duerme, pero está sintiendo angustia, está siendo tentado y ahí todavía no hay una conexión de que todo esto es externo y lo proyecta como si fuera algo externo. Por eso, por eso creo que lo del espejo queda, porque el espejo es externo, pero solo me muestra a mí, pero me muestra a mí. O en el caso de mi ejemplo, al bebé, ¿verdad? En la página 43 nos presenta Kierkegaard con la siguiente declaración. Nos dice, el hombre es una síntesis de alma y cuerpo. Ahora bien, una síntesis es inconcebible si los dos extremos no se unen en un tercero, y este tercero es el espíritu. Esto lo mencioné al principio. Y en la inocencia el espíritu está presente, pero suspendido, dormido. Quizá otra manera de decirlo es está en toda su potencialidad, pero no en acto. De cualquier manera, el espíritu es al mismo tiempo amigo y enemigo del individuo. Especialmente yo creo en esta etapa principal de su experiencia. Como enemigo perturba la relación entre cuerpo y alma, en su amistad une el cuerpo y la alma. Otra vez, es una ambigüedad y pertenece a la psicología. Esta es simplemente la primer sección de todo este libro que restan 5 capítulos de examinar esta condición de la angustia. A este punto, esto es lo que sabemos. Y es precisamente por esta ambigüedad que nos preguntamos, ¿cómo se relaciona el espíritu que recordemos, que debemos recordar, quiere decir el conocerse a sí mismo conscientemente, cómo se relaciona el espíritu con sí mismo? Si la pregunta suena tonta, preguntemos esto de otra manera. ¿Cómo es que la conciencia se relaciona a sí misma sabiendo, o sea, estando consciente de que se relaciona con sí misma, no como un objeto, no como si fuera la conciencia algo fuera, externo, que puedo separarme de ello y estudiarlo, no? ¿Cómo se relaciona este concepto con sí mismo? Entonces, es la ignorancia una angustia, nos dice Kierkegaard. Pero esta ignorancia, que es angustia, no es una brutalidad animalesca, precisamente porque está determinada por espíritu. Y la bestia, nos dice Kierkegaard, es sin espíritu. La bestia es simplemente sus procesos mentales y los actos biológicos, fisiológicos de su existencia. Aquí debe haber confusión porque esto es una ambigüedad dialéctica. Y si estás confundido, te digo que estás en el lugar correcto. Esto es más difícil aún porque estamos tratando de describir una experiencia subjetiva de un ser inocente. Precisamente entonces es Adán quien nos va a dar la oportunidad de examinar esto con un poco más de detalle. La inocencia busca encontrar algo en la nada sobre cuál enfocarse. En la nada busca algo y solo ve un reflejo de sí mismo.
La inocencia, siendo lo que es, encuentra algo en la nada cuando logra enfocarse en una palabra enigmática. Esto es lo que nos dice Kierkegaard. Lo que sigue después de esto es la prohibición. Aquí es donde Adán se convierte en un ejemplo completamente adecuado. Y esta ignorancia, claro que esta ignorancia no puede comprender las palabras y su significado cuando se presentan. Por eso dije, la angustia logra enfocarse en una palabra enigmática, o sea, incomprensible para ella. Pero la angustia al recibir esta palabra tiene su primer logro y ahora la angustia no está como una aparición que desaparece en la nada. Ahora la angustia tiene su palabra, tiene su presa, como lo dice Kierkegaard. La angustia encontró un ancla dentro del inocente, algo de qué agarrarse. Es difícil entender lo que sucede aquí, yo creo, y lo vuelvo a mencionar. Pero creo que dicho de otra manera, lo que tenemos aquí es que la angustia es como una fuerza externa, la cual está presente siempre como un espejo para el individuo. En su inocencia, este espejo despierta al espíritu que encuentra en la ignorancia de la inocencia nada. Y este nada es al cual se dirige la angustia. Pero en cuanto para el espíritu se presentan las palabras enigmáticas, las palabras que no entiende, no puede simplemente ignorarlas como si fuera una cosa indiferente, porque la angustia ahora tiene este deseo por ellas, este deseo por esas palabras enigmáticas. Y otra vez, el ejemplo perfecto y adecuado es el que nos da Kierkegaard. ¿Quién es el inocente? Pues ya lo sabemos, es Adán. ¿Y cuáles son las palabras enigmáticas? La prohibición que Dios le da. Y vemos en la página 44, nos dice Kierkegaard, en este sentido, cuando en el Génesis se afirma que Dios dijo a Adán, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, es claro de todo punto que Adán no comprendió lo que significan esas palabras. Otra vez lo repito, cuando Dios le dice a Adán, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, esas palabras para Adán no se significaban nada, era un nada, porque él no podría comprenderlas. Y pregunta Kierkegaard, pues, ¿cómo podía entender la distinción entre el bien y el mal si tal distinción no existía para Adán antes de haber gustado el mismo fruto del árbol que se le prohibió? Dios le dice, no comas de este árbol, implicando que si lo hace, hace un mal. Pero el conocer del mal no viene hasta después de comer el árbol, comer del árbol. Ahí está la palabra enigmática que el inocente no comprendió, el cual despierta la angustia, como el reflejo del espejo despierta al bebé. Por esto rechazamos la tesis de Usteri en la sección previa, que dice que la provisión despertó el deseo en Adán, porque afirmar eso sería decir que Adán sabía y era ignorante al mismo tiempo. Kierkegaard lo pone de esta manera. No, la prohibición le angustia en cuanto despierta en él la posibilidad de la libertad. Lo que antes pasaba por delante de la inocencia como nada de la angustia, se le ha metido ahora dentro de él mismo. Y ahí, en su interior, vuelve a ser nada, una nada. Esto es la angustiosa posibilidad de poder. Posibilidad de poder. ¿Qué es lo que se despertó en Adán cuando recibió el mandato de no tocar ese árbol de la ciencia del bien y el mal?
nada sobre el árbol, él no sabe lo que era el árbol, es inocente, es ignorante, pero se le despertó una cosa sobre sí mismo, el espíritu, una conciencia de sí mismo. Y esta conciencia era precisamente la libertad de que puede escoger, la angustia, posibilidad de poder. Esto nos debería aclarar mucho de lo que se acaba de decir, pero yo creo que todavía lo puedo o lo debemos tratar de poner de otra manera. Cuando el inocente angustia sobre las palabras enigmáticas, estas cosas que no puede posiblemente comprender, hay para la angustia un objeto que desea, que para el individuo aún es nada. Sigues ignorante, pero también angustiado. No puede comprender Adán qué es ese árbol, qué es el mal acto de hacer lo que se le prohibió, porque esto sería hacer algo malo, pero él no entiende el mal, no entiende el bien, es ignorante, no ha comido de ese fruto y se queda pobre Adán, si se le puede llamar pobre. Kierkegaard yo creo me regañaría porque estamos nosotros en la misma situación, porque todo lo que explique Adán explica al individuo, a ti y a mí. Pero si se le puede llamar pobre, diríamos que Adán se quedó con la angustia de poder escoger. En el ejemplo de Adán, esto quiere decir que al recibir de Dios el mandato de no comer del árbol, él siente una angustia ante la simple posibilidad de poder. El mandato no despierta el deseo, pero sí la conciencia en Adán de que tiene él que decidir hacer o no hacer esta cosa que no puede posiblemente comprender, porque el comprenderlo es resultado de hacerlo. Es como si yo te digo a ti, debes elegir, debes elegir o la puerta A o la puerta B. Pero debes tener cuidado, te digo, porque abrir una de estas puertas tendrá graves consecuencias. Ahora, abre una puerta, ábrela y te forzo, abre una puerta. Sentirás tú la angustia de poder elegir eso que para ti es nada, no porque no están las puertas, pero porque no sabes qué hacer, no sabes qué elegir, no sabes qué preguntar o cómo guiarte para hacer la elección correcta, la que no tenga las consecuencias que no quieres, las que ni siquiera puedes comprender porque no sabes ni qué van a hacer. Bueno, regresemos a Dan, quien ahora tiene esta angustia sobre esta posibilidad que se le presentó. Él sabe y siente que tiene la libertad y por lo tanto que él debe escoger y esto le angustia. Pero no termina ahí para este pobre, si se puede decir pobre otra vez, porque nada más lo pienso y digo, pobre Adán, y siento el bofetazo de Kierkegaard que te dice, pobre, pobre de ti, pobre de ti. Después sigue, las palabras de Dios continúan y vienen las palabras de sanción. Porque si tomas de este árbol, ciertamente morirás. Nos dice en la página 44. Ese es el relato del libro de Génesis. No comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque cuando lo hagas, ciertamente morirás. Y otra vez, ¿qué tiene la angustia como su objeto? La nada de la ignorancia. Y por eso nos pregunta Kierkegaard, ¿pero qué posiblemente quiere decir morir para este ignorante, inocente individuo en Adán? No hay otra persona para Adán quien le testifique que murió o que él vio morir, porque él es el primero. Eso es lo que es inocencia completa, una ignorancia completa en Adán, que le dice, si lo haces te mueres, pero Adán, ¿cómo fregados vas a ver qué quiere decir morir? Esta condenación es precisamente el nada del cual Adán se angustia, porque sabe que debe de escoger y no sabe ni cómo comenzar. Y por esta razón sigue dominando no un terror nuevo de la sanción, sino la misma angustia que despertó con la posibilidad de poder. Para concluir, Kierkegaard nota que la prohibición en el análisis bíblico viene por fuera de Adán, como el espejo, ¿ves? Algo externo al bebé.
viene de parte de Dios. Esto es importante. Pero nos asegura Kierkegaard que bien podría ser Adán hablándose a sí mismo. Esto es algo muy curioso, muy, muy, muy curioso. Pero puede venir por dentro de sí mismo. Y por esto me justifico en el ejemplo del nene frente al espejo. Ok. Aunque el espejo es externo al bebé, se muestra solamente a sí mismo en el espejo. Yo creo que esta declaración se tiene que aclarar en el futuro. Ahí lo voy a dejar, solo lo menciono porque así concluye la obra. Y si pudiera, bueno, la sección o la obra. Si pudiera resumir todo esto en unas pocas oraciones, lo diría de esta manera. Esta sección explora la angustia como presupuesto del pecado original, retrocediendo hasta Adán. Kierkegaard describe la angustia como la relación del espíritu con la nada, despertada por la prohibición divina. Esta angustia, presente en la inocencia, se manifiesta como la posibilidad de la libertad y de la angustiosa necesidad de elegir, incluso ante lo incomprensible. Bueno, ahí lo dejo. Espero y hayan disfrutado esta sección, esta primer mención de la angustia, esta primer definición de la angustia como la posibilidad o la conciencia, el reconocimiento de la posibilidad de poder. Espero verlos en el próximo capítulo. Hasta luego.